Buenas tardes, me presento, yo soy Carlos Navarro, llevo trabajando aquí toda la vida y ahora estamos haciendo cosas de Big Data, inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es esto de Cataluña? Pues vamos a verlo aquí. Este artículo salió en diciembre. Salió dos veces. Primero salió justo antes de las elecciones diciendo la inteligencia artificial da esta predicción y luego lo actualizaron diciendo que más o menos habíamos acertado. ¿Vale? Entonces, con esta charla os voy a explicar un poquito cómo hemos llegado hasta aquí, qué pasos hemos seguido y qué retos nos hemos encontrado y qué podríamos hacer mejor para la siguiente vez. Vale, entonces, ¿cómo surge esta idea de vamos a predecir las elecciones de Cataluña? Pues básicamente nos cogieron a Pablo, a Manu. Bueno, antes de nada, que esto no lo hice yo solo, también estuvo Pablo, estuvo Manu, nos ayudaron Lidia y Enrique. O sea que aquí ha habido más gente. Por eso nos juntaron y nos dijeron vamos a hacer ruido. Vamos a coger las elecciones de Cataluña y vamos a hacer algo chulo. Y bueno, va a empezar, esto ya era ya casi diciembre, va a haber que sacar algo antes de la jornada de reflexión, así que básicamente teníamos 2 semanas. Y lo que sí que querían era si podía ser que tuviéramos una predicción, que eso es lo que más llamaba la atención. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues nos juntamos, empezamos a buscar ideas de cosas que podíamos analizar, cosas que se podían recopilar y pues, nos ocurrió de todo, desde Twitter, que era lo más fácil, hasta buscar datos de las compañías eléctricas, a ver si los podíamos cruzar con algo y bueno, ideas teníamos de todas, pero no teníamos tiempo. Entonces al final cogimos una máquina virtual, hicimos un repositorio Git y empezamos. Y al final nos quedamos básicamente como fuentes con Twitter y con las encuestas que publican los medios de intención de voto, de estas tipo Metroscopía y demás. Entonces, ¿cómo montamos esto en nuestra pequeña máquina virtual? Bien, pues teníamos como fuente de datos principal Twitter. ¿Vale? Entonces, Twitter puedes atacarle de 2 formas. Por un lado está el Firehouse o Twitter Streaming, que lo que hace es un API que tú te conectas con tu clave y te va dando un muestreo de tweets, que no te dicen ellos cuánto es, pero bueno, supone un muestreo. Si no le dices nada, te da todo un muestreo según él vea, pero le puedes decir que te lo filtre. Entonces, básicamente cogimos hashtags que nos parecían relevantes, rollo Cataluña, 21D, los nombres de los candidatos y los partidos, y nos enganchamos a eso y empezamos a coger tweets de ahí. Esto lo hicimos con un script en Python y estos datos los metimos en Elasticsearch. Y por otro lado, Twitter tiene un API que le puedes hacer consultas. Estas consultas se las hacíamos con un script en Python que corría en un cron y entonces de ahí sacábamos cosas como el número de followers de un candidato, su número de tweets que tenía marcados como favoritos, datos de ese tipo, sí. Y también iban a Elasticsearch, pero a otro índice. Entonces, a Elasticsearch le enganchamos Kibana, que es una herramienta de visualización para Elasticsearch, y de ahí pues pintamos todas las gráficas que se nos ocurrieron a ver si podíamos sacar algún tipo de análisis interesante. Y luego esos datos los cruzamos con las encuestas de medios y con Machine Learning nos pusimos a hacer nuestra predicción. Vale, entonces, un poquito más del API de Twitter, que suele ser interesante. El API de Twitter se está basado en Auth2 y para que puedas hacer consultas necesitas unos tokens. Y para tener estos tokens lo primero que tienes que hacer es con una cuenta crear una aplicación
que para eso tienes que darles un número de teléfono y poco más, pero con uno de las setas vale, por si lo tienes que hacer alguna vez. Y entonces, con ese token, tú ya creas tu aplicación OAuth y con eso puedes conseguir otras cuentas que se autentiquen contra tu aplicación para que te den permisos sobre su cuenta. Entonces, de esa forma consigues tener, cuantas más cuentas autenticadas, más peticiones vas a hacer. Porque el problema que tiene Twitter es que tiene restricciones bastante serias de peticiones por 15 minutos que le puedes hacer. Entonces, como no teníamos mucho tiempo, al final nos quedamos solo con la cuenta propia de la aplicación, pero si hubiéramos tenido más tiempo, lo suyo hubiera sido hacerse un pool de cuentas falsas y atacar a Twitter, que no sería la primera vez que lo hemos hecho. ¿Y qué cosas puedes sacar de aquí? Pues bastantes cosas. Puedes sacar, que nos interesará más, los datos normales de un usuario, que pueden ser su número de followers, número de tweets, sus últimos tweets, listas en las que aparece, todo ese tipo de datos. Y también puedes, si quieres, sacar la lista de followers que tiene y para cada uno de los followers hacer un lookup, que es ver los datos esos básicos de una cuenta. Problema, que eso sí que está súper restringido. Entonces, lo hicimos después, pero no nos dio tiempo de incluirlo en el análisis. Pero es algo interesante de hacer. Ahí estos los datos que teníamos. Entonces, predicción. ¿Cómo hicimos la predicción? Pues con Machine Learning, por supuesto. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tuvimos que hacer muchas simplificaciones porque no teníamos tiempo. Entonces, decidimos, o asumimos, mejor dicho, que los votos de un candidato iban a depender, entre otras cosas, del número de followers, de retweets y de favoritos que tuviera. Entonces, para modelar eso, utilizamos un modelo de regresión lineal simple. ¿Por qué? Porque teníamos muy pocos datos. Porque al final lo que teníamos era estos datos de Twitter de los días y los mapeábamos cada uno de los días con las encuestas publicadas para ese día. Entonces al final teníamos pues un puñado de días, no teníamos más. Entonces cuanto más complejo es el algoritmo, más error te puede meter al final. Si tienes muchos datos, pues va a ajustar más, pero si tienes pocos datos te puede meter más error. Entonces fuimos al más sencillo. Entonces, este método en qué consiste, pues supone que esta relación es lineal y que para cada uno de los parámetros hay un peso constante que lo modela y esto lo va a intentar calcular en el entrenamiento. Tienes que ajustar ciertos parámetros como el de confianza, que es te dice un poco cómo de grande va a ser la horquilla, pero poco más. Entonces al final la fórmula era algo así como, el candidato era un parámetro estático, que es como el punto inicial, digamos, más los pesos para cada uno de esas características. Si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos metido más características. Por ejemplo, una característica que hubiera sido más interesante es no el número de retweets de un día, sino el diferencial de tweets respecto al día anterior, es decir, cómo va creciendo el número de tweets. No, de repente tengo 100.000, eso te puede llevar a confusión, como veremos un poco más adelante. Entonces, al final, ¿en qué consistió la predicción? Pues cogimos las encuestas a mano y para cada día y para cada candidato le entrenamos el modelo con los followers, diciendo que tantos followers, tantos retweets, tantos favoritos, le da esa media de porcentaje de voto. Entonces esto se entrena, te quedas unos pocos datos o uno para hacer el test, que es como una predicción de prueba, que luego tú compruebas si se aleja mucho o no, para poder ajustar los otros parámetros del modelo. Y luego, cuando ya era en plan el jueves antes de las elecciones, para que nos diera tiempo a hacer la predicción y a redactar la nota de prensa, pues metimos los datos de ese día y sacamos una predicción. Entonces cogimos y vamos a hacer una predicción.
y nos salió esto. Y entonces, ¿alguien ve aquí algo raro? Así, visto un poco... Vale, entonces resulta que el día que habíamos cogido, IZ había hecho un tweet buenísimo y le había retuiteado a todo el mundo. Y entonces se nos salía de la tabla. Y sumaba más de 100% y era un desastre. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar IZ un día antes. Y entonces ya nos daban porcentajes que nos cuadraban. ¿Vale? Y luego ya teníamos unos porcentajes, pero por cuestión de un poco de pintarlo más bonito, queríamos hacer un arco parlamentario y para eso tuvimos que calcular escaños. Y eso ya, pues cogimos la ley DON directamente, hicimos una conversión 1 a 1 y nos sobraba algún escaño, así que lo pusimos donde nos pareció. Y entonces se nos alejó un poquillo más de lo que debía, porque el problema es que no tuvimos en cuenta, claro, nuestro modelo no tiene en cuenta ni la distribución territorial, ni efectos tipo voto útil que distorsionan un poco las encuestas. Para modelar eso, pues hubiéramos necesitado muchísimo más tiempo. Entonces, de todo esto, ¿qué nos quedó? Pues nos quedó esta predicción, que no se aleja tanto del resultado final. Tuvimos más problema con los partidos pequeños, supongo que por efecto de voto útil, que se migró un poco a los otros partidos, y un poco problemas con lo de la demarcación. Pero lo que sí que sacamos fue que Ciudadanos iba a ser el que más iba a tener, y en porcentaje de voto también que JxCat iba a ser el segundo, que eso está muy bien porque era curioso que no aparecía en ninguna de las encuestas. Las encuestas dan a RC primero o segundo y a JxCat le solían dar tercero. Y pues resulta que esto lo acertamos. Vale, pero esto no fue todo lo que sacamos, también le metimos el Kibana y de aquí intentamos sacar un poco de análisis. Entonces, como parece que es pronto, pues podemos mirar un poco lo que hay en el Kibana y así también os lo enseño. Entonces, el Kibana básicamente es visualizaciones de agregados sobre Elasticsearch. Entonces puedes sacar gráficas como media de retweets por cada uno de los partidos, porque metimos varias personas de cada partido. Luego esta es nuestra gráfica estrella para todos los tweets que se han creado, ¿cuándo se creó el usuario que ha hecho ese tweet? Entonces, bueno, esto luego lo comentamos, que tengo una transparencia para ello, mejor. Pero bueno, podemos sacar los hashtags más populares, qué peso tiene de cada uno de estos hashtags para cada uno de los partidos, la evolución de los followers, este tipo de unas típicas nubes de palabra que también son chulas. Todo este tipo de gráficas y es bastante sencillo de manejar. Lo único que no es súper bonito, entonces para la nota de prensa, pues Enrique, nuestro diseñador, pues nos las hizo más bonitas. Entonces, volviendo a nuestra super gráfica, a ver, no sé si me habéis entendido lo del concepto. Entonces esto es, cogimos los tweets. Y para cada usuario que había hecho uno de esos tweets, vimos cuándo se había creado. Entonces, también lo que hice fue, pero esto lo hice después, fue hacer este mismo análisis, no sobre Cataluña, sino sobre el streaming sin filtrar. Entonces, se ve que la progresión es un poco como exponencial, ¿no? Que del último mes hay más, son como más activos, y luego va decreciendo con una curva medio exponencial. Y en este caso, la gran mayoría era gente que se había creado en septiembre y en octubre. Y no sabemos muy bien por qué, habría que estudiarlo, pero no nos dio tiempo tampoco. Bueno, y entonces, con esto lo que hicimos fue una nota de prensa, que no sé si os sabéis, pero Paradigma
tiene una agencia de medios con la que colabora. Entonces, para este tipo de cosas, pues les pasamos una nota de prensa que os puedo enseñar y ellos se dedican a distribuirla por los medios a ver si alguien la quiere publicar. Tuvimos un poco de problema con plazos por aquello de la jornada de reflexión y tal, pero al final conseguimos que la SER nos lo publicara en algún otro sitio. Aquí está la predicción, lo de la fecha de creación de tweets, pero con más estilo, y un poco de presencia en Twitter de cada uno de los candidatos. Y bueno, entonces, después de haber hecho esto deprisa y corriendo y como pudimos, y haber sacado algo medio decente, pues se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Entonces, lo primero, haber cogido otras fuentes de datos y no solo Twitter, que se nos quedó un poco corto a lo mejor, porque al final Twitter pues tiene un sesgo muy grande. ¿Qué dos fuentes de datos habréis cogido? Pues no sé, desde encuestas anteriores y ver cómo se compara una encuesta con luego la realidad del porcentaje de voto para ver cómo se comporta, hasta estuvimos mirando en casas de apuestas, a ver cómo se comportaba, que había pocos datos, pero también había, y luego ya otras cosas más estrafalarias, como puede ser ver el consumo de la luz. Intentamos con mucho esfuerzo por parte de Lidia número de asistentes a mítines y tal, pero fue un dato que no pudimos sacar. Y pues, ahí está un poco abierto de lo que se nos ocurra que nos parezca que puede influir, y cuantas más cosas le metas al modelo, pues probablemente más interesante sea. Luego, al final, después lo dejé corriendo un poco más y al final nos juntamos con 12 millones de tweets, que eso ya se puede considerar casi Big Data. Entonces, ¿qué problema teníamos? Que cada vez que queríamos meter una estadística nueva, había que bajarse todos los tweets de Elasticsearch, volverlos a reprocesar y volverlos a indexar, y tardaba un montón. Entonces, esto lo suyo sería tenerlo en un HDFS o en algún sitio, y cada vez que quieras hacer algo, pues pasarlo por un Spark y meterlo donde quieras, en Elasticsearch o en otra base de datos o lo que sea. Luego, en vez de usar una máquina virtual que conseguimos que el sistema nos diera, pues se podía haber intentado usar Amazon o Google. Porque fue algo, incluso se podría tener como una medio plantilla y parar la máquina, y cuando tengas un proyecto del estilo, pues la levantas y es todo más rápido. Y luego nos faltó también usar más inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, intentamos usar análisis de sentimiento para ver los tweets, cómo se comportaban, pero las librerías de Amazon y de Google se nos salían un poco de precio, no tenían soporte de catalán, entonces usamos otra librería que tenía soporte de catalán, pero funcionaba muy mal. Entonces, viendo los resultados, decidimos no meterlo en el análisis. También análisis de temas, reconocimiento de entidades, algo de ese estilo, sí que hubiéramos querido meter. Y luego, clasificadores de Machine Learning. Hicimos unas reglecillas de si un follower de un tío era un bot o no era un bot. Entonces, al final lo dejé corriendo, conseguí todos los followers del día de las elecciones de todos los candidatos, o de la semana de las elecciones, y teníamos un pequeño algoritmo de en plan, ¿tiene fotos, se ha creado hace menos de un mes y no tiene tweets? Pues le damos un score, y a partir de ese score, pues es un bot. Y luego, viendo los resultados, pues supongo que los tengo por ahí, pero vamos, no había nada que llamara mucha atención, entonces bueno, pues tampoco sacamos nada de por ahí. También hubiera sido interesante ver cuánta gente era independentista o no independentista, o cuando mencionaban a un político, ver si le estaban apoyando o le estaban tomando el pelo. Y también nos faltó, claro, mejorar el algoritmo de predicción. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar, así un poco a muy alto nivel. Y pues nada, estoy abierto a preguntas porque tenemos mucho tiempo. Una preguntilla. Ha dicho que cogéis encuestas de periódicos y tal. Las encuestas de periódicos las cocinan las empresas de estadística estas como les da la gana. O sea, no tienen intención de voto directo, sino que luego las hacen en precocinado. ¿Vosotros
obteníais los datos de esas encuestas cocinadas o os habéis ido a los datos, porque a la estimación de voto directo? Nosotros cogemos algunas páginas que se dedicaban a agregar esta información y usábamos los datos, que no sé cómo de cocinados estaban, pero sí te decían la muestra es de tantos y tantos han dicho esto y tantos han dicho otro. Pues, tenían sesgo seguro, pero como al final las promediábamos, pues bueno, esperábamos no tener demasiado por ahí. Pero claro, todo esto asume muchas cosas y salió bien, pero podía haber salido mal. ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Cuántos tweets habéis subido? Al final nos quedamos con 12 millones. Pero ¿Qué días estuvisteis ingestando? Pues los 12 millones son de 6 semanas. Oye, esto ya es muy interesante. Los tweets o los retweets normalmente están asociados a una edad, es decir, estás... Sí, tiene un sesgo importante, sí. ¿Eso lo tuvisteis en cuenta? No, no tuvimos en cuenta. Asumimos que era lo que podíamos... Claro, es una de las ideas de buscar más fuentes de datos. Porque sabíamos que teníamos ese sesgo del perfil de usuario de Twitter, está el perfil y tuvimos que decir, bueno, pues esperamos que se compense de un lado y de otro un poco y seguir. Pero seguro que algo se podría haber hecho con los datos de tráfico, cuando hay un meeting cerca o algo así, que esos datos sí, no sé, estén abiertos. cualquier cosa. Pero claro, para eso hace falta tiempo y... Sí, no, para la encuesta ya coge, digamos, toda... A ver, pero bueno, pero los tweets, digamos, que son como más tecnológicos, a lo mejor se le puede, digo, a lo mejor acertó bastante tweets, por verdad. No, acertó bastante. Por eso te digo, Claro. Acertó bastante, sí. Eso lo hablábamos esta mañana, ¿no? Que más que seguramente en Twitter tenga un trasfondo, pero es la propiedad de la gente que lo vota. Claro, es que sí, que eso incluso, o sea, de todos sabéis que los partidos clásicos... Sí, pero sí fue curioso que Puigdemont tuvo como una crecida como muy sostenida, que los otros no tuvieron tanto, y entonces parece como que el modelo sí que lo favoreció, entonces salió bastante bien, la verdad. Y las encuestas, porque las encuestas han estado saliendo del peligro de Andorra hasta el último día, que ya no tienen previsión. ¿Esas las salen en este momento? No, de hecho, el problema es que no es que no las publicaran, es que había muchas que no dejaban ni hacer a partir de tal día. Sí, no, pero el periódico de Andorra las publican porque no es español. Es una... por preguntar, ¿eh? No, eso no. El problema es que la nota hubo Sí, que pero crearla 3 días sí. antes de las elecciones para que hubiese tiempo de... O sea, que no quedan antes de... Claro. Eso sí que pillaron también que escogía Puigdemont. Claro, porque era eso, para mandar una nota de prensa, no para ponerlo nosotros. Lo que pasa es que no preveían ellos que ganar Ciudadanos, eso sí me ponía... Pero el adelantamiento del sorpaso de Puigdemont a la izquierda sí que estaba reflejado en el alrededor. Bueno, pues, sin nada más, muchas gracias por venir.